Dios nos está hablando de Aarón y de sus hijos. Dios forma y crea ministerios en su casa. Ministerios formados entre levitas y sacerdotes. Este trabajo le toca hacerlo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote vela, enseña, alimenta, doctrina, no tan solo al pueblo, sino que éste tiene el cargo de doctrinar a los levitas, de doctrinar a los ministerios y de velar por ellos. Este tiene el cargo de velar por la casa de Dios. Este tiene la responsabilidad de ver lo que hacen los levitas cuando estos salen a alguna asignación. Estos están llamados a examinar cuál es el altar que estos van a formar y a crear. ¿A dónde es el altar que estos van a ir? Al sumo sacerdote. Al sacerdote le toca examinar a los levitas. Si el sacerdote no obedece la palabra del Señor, ni el pueblo ni los levitas la van a obedecer. Esta casa y este altar que se ha formado para Dios va a operar bajo el espíritu de Satanás. Dios nos dice, Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra los nombres de los hijos de Aarón. Dios nos dice que los nombres de estos eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. De igual manera, Dios llamó a los hijos de Aarón. De esta misma manera, Dios llama a los sacerdotes, a los levitas que Él cree, Dios. Esto lo hace Dios, que Dios cree que pueden trabajar en el cargo del altar. Así lo voy a volver a repetir. Como Dios llamó a los hijos de Aarón, de esta misma manera Dios llama a los levitas. Dependiendo el corazón del hombre, dependiendo la obediencia de aquel sacerdote y de aquel levita que Dios marcó desde el vientre. Esto Dios lo hace desde el vientre. Dependiendo la obediencia, es el espíritu que va a operar en este. Recordemos que Aarón tuvo 2 hijos. Dios nos dice que estos murieron en su presencia porque entraron fuego extraño a la presencia del Señor que Dios no le pidió. Estos desobedecieron. Todo levita, todo sacerdote que tenga este espíritu, este comportamiento de los hijos de Aarón, va a morir en la presencia del Señor de igual manera. Va a tener un fruto similar, semejante al de Nadab y de Abiú. Dios nos dice, pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que Él le había ordenado. Cuando Dios nos dice que ellos quemaron, Dios nos está hablando que ellos trabajaron en la presencia del Señor con un fuego que Dios no le pidió. Yo voy a hacer un alto. Todo lo que se prepara para Dios debe de prepararse según Dios indica, según Dios le dice al hombre. Nadie que prepara adoraciones para el Señor puede mezclarlas con adoraciones que vienen del deseo del corazón del hombre. El alimento para el pueblo de Dios, el alimento para el sumo sacerdote, para los sacerdotes y para los levitas, es aquel que sale de la palabra del Señor. Ningún levita está llamado a preparar alimento espiritual en una adoración
o para una adoración, quise decir, para una alabanza, ningún sumo sacerdote, ningún levita está llamado a preparar alimento para alguna adoración o para una alabanza que venga fuera de la palabra del Señor. Voy a estar dando algunos ejemplos. El alimento para el pueblo de Dios, decía, es aquel que está en la palabra del Señor. Ningún levita, ningún sacerdote que prepara adoraciones para el Señor o que prepara una palabra para darle al pueblo, no puede mezclar las cosas del mundo con la palabra del Señor. Ninguna adoración de las que se le presentan al Señor, ninguna adoración de las que se prepara para el Señor debe de ser mezclada con cosas dedicadas a alguna persona que ha muerto. Ya sea familiar, ya sea amistad. Ningún levita está llamado a preparar alimento espiritual en una adoración que tenga esencia que venga de la carne. Las adoraciones que se preparan para Dios se preparan para Él. No se preparan ni para adorar a los muertos, ni para exaltar al hombre, ni para exaltar a los hijos. Todo lo que se prepara para la casa de Dios, todo lo que se prepara en la casa de Dios está llamado a estar santificado. Todo lo que se prepara para Dios y en su casa, todo lo que se prepara en cuanto a alimento espiritual para darle al pueblo, tiene que salir de la palabra del Señor. Nada de lo que tiene que ver con el mundo está llamado a mezclarse con la santidad de Dios. Nadab y Abiú, nos dice Dios, prepararon fuego extraño. Ellos quemaron fuego extraño. Ellos ministraron en la presencia del Señor con un fuego que Dios no le pidió. Ellos ministraron. Dios nos dice que a Él se le adora en espíritu y en verdad. Las adoraciones que se preparan para el pueblo, las adoraciones, lo voy a volver a repetir, que se preparan para que alimenten al pueblo, están llamadas a prepararse conforme a la palabra del Señor. Estas no pueden ni venir a exaltar al hombre, ni venir a alabar al hombre. Estas no pueden venir a hacer caer al hombre. Nadab y Abiú prepararon fuego extraño. Ellos ministraron con este fuego extraño en la presencia del Señor. Este fuego extraño viene a ser levadura. Ellos añadieron al alimento espiritual que Dios envió a preparar para el pueblo. Ellos añadieron levadura. ¿De qué manera el sumo sacerdote o el levita añade levadura al alimento que Dios quiere que estos le den al pueblo? Ya sea que se vaya a traer una palabra al pueblo o ya sea que se vaya a trabajar con las ofrendas del pueblo utilizando adoraciones y alabanza. ¿De qué manera? Para que un sumo sacerdote o un levita prepare alimento, comida para ídolos en la casa del Señor, lo primero que tiene que suceder es que éste muera espiritualmente. Y para el hombre llamado por Dios a trabajar en su altar, morir espiritualmente, tiene que primero mirar al mundo.